Aquí, como les anunciaba, la única diferencia frente a la ruta explicada está en el tema de la Junta de Profesionales de Salud. Esta Junta de Profesionales de Salud, la resolución prevé que únicamente se encargará, abordará los temas de las exclusiones. Esto es, cuando el médico en su consulta considere que se debe prescribir una de las exclusiones, el aplicativo en ese caso no le generará un número único de prescripción, sino le generará un número temporal, y con ese número temporal ya la EPS sabrá que se trata de una exclusión y que deberá someterla a la Junta de Profesionales de Salud. No obstante, varias precisiones respecto al tema de las juntas. No estamos eliminando el CTC para darle vía a una junta de profesionales. Las diferencias son importantes tenerlas claras. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, antes el CTC se encargaba del tema completo, del tema del no-POS. Todo el no-POS pasaba por el CTC. Aquí, como les he dicho, solo se ocupa de las exclusiones. Segundo tema, antes el CTC operaba en la EPS. Aquí la Junta de Profesionales opera en los prestadores. La resolución no prevé que la Junta de Profesionales sea obligatoria en todos los prestadores. Lo lógico es que si un prestador, de acuerdo a su historia, pues es de los que prescriben no POS, nosotros ya los tenemos identificados, sabemos que son 350 los prestadores en el país que representan el 95% de lo que se prescribe por no POS, pues deberían tener esa junta. Entonces, la junta está en el prestador. El tercer tema es la conformación de la junta. El CTC tenía participación de los usuarios. En la junta solo hay participación de profesionales de la salud. La resolución prevé que al menos uno de los integrantes de la junta sea un médico par de quien prescribió la exclusión. Pero como sabemos de las restricciones en la oferta y que muchas veces el médico par pues igualito al que prescribió no lo hay en la institución, estamos revisando para que en uno de los instrumentos de las cartillas que vamos a sacar quede claro que se entiende por médico par, y cuando no exista el igual, ¿quién podría hacer las veces de ese médico par? Esa es, digamos, la tercera diferencia, la conformación. La cuarta es que en efecto las juntas de profesionales pues deben ser el resultado del ejercicio de la operación por parte de las IPS, razón por la cual las reglas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, son reglas muy generales respecto a la conformación, que ya lo menciona, y respecto a la operación, que dice que 5 días hábiles siguientes a la prescripción y que sus decisiones se deben consignar en acta. También queremos llegar a un punto en donde el concepto que emita la Junta, ese concepto se pueda cargar al aplicativo de tal manera que allí la EPS tenga el número temporal que se genera cuando el médico prescribe la exclusión, va a la Junta, lo pueda redireccionar, cuando la Junta actúe y emita el concepto, se pueda cargar al aplicativo, se pueda tener la información, y ya con ese concepto, si el concepto resultare positivo, pues la EPS tiene que continuar con el trámite. ¿Cuál? Con el trámite de suministro de entrega en los tiempos que están previstos en la resolución. Ya el tema de las exclusiones, respecto a las exclusiones ya Luis hizo algunas precisiones. Aquí en la práctica, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A que esas juntas van a tener que abordar lo que hoy el FOSIGA viene reconociendo y pagando de manera específica los servicios sociosanitarios, en donde en su momento los médicos, los comités técnicos científicos y ahora las juntas justificarán por qué para un determinado paciente, por ejemplo, es absolutamente necesario entregarle un pañal, entregarle una crema, la silla de ruedas, y que así como en el comité técnico científico, en los lineamientos que el Ministerio ha expedido y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional era necesario que se validaran unos criterios, pues aquí la Junta tendrá que evaluar esos criterios para efectos de soportar esa prescripción. Insisto, es una ruta excepcional que aplica únicamente para esos eventos. Fijémonos que en los demás eventos únicamente interviene el médico o interviene el profesional de la salud. ¿Esto por qué? Porque en el marco de la ley estatutaria pues se rescata la autonomía médica. Esto es un desarrollo de la ley estatutaria. La autonomía pues obviamente se debe ejercer en el marco de los principios de la autorregulación, de la prescripción prudente y razonable,
porque, como hemos dado y como el ministro lo ha reiterado en diferentes mensajes, la preocupación de la sostenibilidad del sistema como un todo pues debe ser una preocupación de todos los actores del sistema. Y finalmente tenemos la tercera ruta, que es la ruta de los fallos de tutela. Entonces, normativamente está previsto el tema de los fallos de tutela, sin embargo, nosotros prevemos que haya una disminución considerable en los fallos de tutela respecto a la gestión del no-POS. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la tutela se generaba era en el trámite que se adelantaba ante el CTC o en la respuesta que el CTC daba, que muchas veces, digamos, lo negaba. Aquí como finalmente, lo que, como ya lo había señalado la jurisprudencia de la Corte, lo que era determinante era el concepto del médico, y eso es lo que acá se está recogiendo, pues era el concepto del médico el que defina si haya lugar o no a la prescripción. No obstante, ya les decía, normativamente y funcional en el aplicativo debemos prever un módulo de fallos de tutela. Entonces ese fallo de tutela es que va a permitir, aquí ya no será responsabilidad de los prestadores, sino será responsabilidad de las EPS, porque el fallo de tutela le llega a la EPS. Entonces la EPS tendrá que tomar el fallo de tutela, expreso o integral, no importa el tipo de fallo. En la 5395 sí había una distinción, porque el fallo de tutela expreso pues se recobraba directamente con él, sin diligenciar ningún formulario adicional. En el fallo de tutela integral sí era necesario que la EPS con uno de sus médicos diligenciara un formato para que estableciera de manera explícita la conexión entre lo que se le estaba entregando al paciente y la condición del paciente, cuando el fallo, insisto, no era explícito. Y no importa el tipo de fallo, a partir de la información que está en el fallo, tendrá que diligenciar el formulario de este módulo, será un médico de la EPS. Por eso Patricia les mencionaba que esos médicos, que denominamos médicos recobrantes, pues también tendrán que surtir la ruta de retos, obtener el usuario y clave de este aplicativo. Tendrán que diligenciar el formulario y también se les generará un número equivalente al número de prescripción, con el que posteriormente la EPS va a adelantar el trámite de cobro ante el FOSIGA. Como consecuencia, pues digamos que el formulario les pedirá los datos que se requieren para efectos de soportar el trámite, y por lo tanto ya no habrá lugar a diligenciar un formulario adicional de integralidad. El formulario de integralidad ya no será requisito para efectos del recobro. Aquí también prevemos que en el trámite de los fallos de tutela pues se presenten dos situaciones. Uno, esos fallos de tutela que se deriven de prescripciones que ya están registradas en el aplicativo y que por demoras, pongamos, en el suministro, pues el usuario pide un fallo a un juez y el juez en efecto genera el fallo y le dice entrégueselo en menos tiempo. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero ahí lo importante es que haya un número de prescripción, caso en el cual, digamos, ese médico que diligencie el formulario de este módulo pues tendrá, y el aplicativo si lo permitirá, tendrá que establecer la conexión entre el fallo con la prescripción para evitar la doble dispensación, porque si no, por el lado de la prescripción sigue la ruta y se le entrega al paciente lo correspondiente, y por este lado, si no hubiese esa conexión, se correría el riesgo de entregar dos veces lo mismo. Y el otro escenario que hemos previsto es cuando no hay una prescripción previamente registrada en el sistema. Si simplemente el fallo llegó directamente a la EPS, pues ahí también digamos que el módulo le permitirá a la EPS hacer el registro de la información correspondiente para que continúe y pues se pueda acatar el fallo como se haya emitido. Entonces esa es la tercera ruta. Las diferenciamos porque, digamos, la primera es la que aborda el gran porcentaje del no-POS, y las otras son de carácter excepcional marginal. Ahora vamos al mundo del recobro. Ya, digamos, se supera la ruta de la prescripción, de la prestación, de la facturación, y que viene al FOSIGA. Entonces, aquí mencionamos los documentos o los requisitos que se tienen que cumplir, requisitos en términos de presentación. Pues el primero, ya lo he dicho varias veces, es el número de la prescripción. En ambos lados